¿Alguna vez has esperado pacientemente algo que sabías que te pertenecía, solo para que te lo arrebataran en un descuido? ¿Qué harías si ese momento ocurriera frente a desconocidos y cámaras? Es una tarde ajetreada en el estacionamiento de un centro comercial. Los autos circulan sin parar. Los ánimos se caldean tras los parabrisas. Cada espacio vacío se siente como una pequeña victoria. Un auto hace la señal claramente, esperando. Las reglas son simples. Todos las entienden. Entonces llega Karen. Un giro brusco. Un movimiento deliberado. El espacio desaparece. ¿Fue un error o una elección? Al principio, parece pequeño. Solo un espacio para estacionar. Solo un malentendido. Pero ¿qué sucede cuando el orgullo se niega a dar marcha atrás? ¿Cuándo el derecho sale del auto antes que la razón? ¿Cuándo una simple petición se convierte en gritos, y los gritos se convierten en un espectáculo? ¿Por qué Karen se niega a moverse, incluso cuando todos la miran? ¿Por qué tener razón importa más que ser justo? ¿Y cómo un estacionamiento tranquilo se convierte en el escenario de una crisis pública que nadie puede ignorar? Salen los teléfonos. Los transeúntes se quedan paralizados. Alguien susurra, esto va a estar en línea. Y de repente, ya no se trata de un lugar para estacionar. Se trata de control. Se trata de ego. Se trata de lo que sucede cuando alguien se niega a ceder, cueste lo que cueste. Así que pregúntate. Si estuvieras allí, ¿qué harías? ¿Intervendrías o te harías a un lado y grabarías? Sigue esta historia hasta el final, porque lo que Karen pierde ese día es mucho más grande que un lugar para estacionar. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, observa con atención. Escucha con atención. Y decide por ti mismo quién está realmente equivocado. El centro comercial luce igual que cada fin de semana, abarrotado, ruidoso, impaciente. Filas de autos avanzan lentamente, frustrados, con los conductores mirando a la izquierda y a la derecha como cazadores tras una presa rara. Un lugar de estacionamiento libre cerca de la entrada no solo es conveniente, sino valioso. La gente lo espera. La gente lucha por él. Una joven está sentada en su auto con la señal de giro encendida, cuidadosamente posicionada detrás de un vehículo que claramente se prepara para partir. Lleva esperando más de un minuto, viendo cómo cargan las bolsas en el maletero, viendo parpadear las luces de reversa. Es una ley tácita en todos los estacionamientos, señaliza, espera y el lugar es tuyo. Otros autos pasan. Algunos reducen la velocidad y luego siguen adelante al ver su señal de giro. Todos lo entienden. Todos, excepto Karen. La camioneta de Karen aparece repentinamente desde la dirección opuesta, avanzando con confianza, ignorando la señal, ignorando al auto que la espera. Con un movimiento suave, se mete en el espacio que se abre, reclamándolo como si nunca se lo hubieran prometido a nadie. El motor se apaga. La puerta se abre. Por un instante, el tiempo parece detenido. La mujer en el coche que la espera mira con incredulidad, sin saber si lo que acaba de pasar es real. Quizás Karen no vio la señal de giro. Quizás fue un error sin mala intención. Aún hay una posibilidad de que esto termine en silencio, con una simple disculpa, una pequeña corrección, un momento humano. Pero Karen no parece confundida. No lo duda. Sao lentamente, se ajusta las gafas de sol y cierra el coche con un pitido agudo que resuena por todo el aparcamiento. Su postura es firme, segura, casi desafiante, como si retara a alguien a desafiarla. Es entonces cuando la mujer finalmente toca la bocina. Solo una vez. Karen se da la vuelta. Y en ese instante, todo el aparcamiento se convierte en un escenario, sin saber que está a punto de presenciar algo mucho más grande que un lugar de estacionamiento robado. La luz intermitente llevaba encendida el tiempo suficiente como para prometer algo. Parpadeaba constante y pacientemente, como un acuerdo silencioso entre desconocidos que jamás hablarían. En un aparcamiento como este, ese pequeño parpadeo significaba orden. Significaba justicia. Significaba que yo había llegado primero.
La mujer del coche que la esperaba apoyó las manos ligeramente en el volante, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. El vehículo que tenía delante se marchaba claramente, el motor en marcha, las luces de freno parpadeando, un carrito de la compra abandonado cerca. Lo había hecho todo bien. No se había apresurado. No había bloqueado el tráfico. No había intentado entrar a la fuerza. Simplemente esperó. Otros conductores lo notaron. Un coche redujo la velocidad, vio la luz intermitente y siguió adelante. Otro dudó, pero siguió conduciendo. Un silencio se extendió entre desconocidos, ese lugar está ocupado. La promesa se mantuvo. Hasta que dejó de serlo. Desde el carril contrario, la camioneta de Karen avanzaba con seguridad, cortando el ángulo bruscamente, deslizándose con el morro hacia el espacio libre justo cuando el coche que salía lo superaba. No hubo pausa. Ninguna vacilación. Ninguna mirada hacia la señal intermitente detrás de ella. La maniobra fue limpia, practicada, definitiva. La señal intermitente seguía parpadeando. Por un breve instante, la mujer pensó que debía ser un error. Seguramente Karen se daría cuenta. Seguramente daría marcha atrás, haría un gesto de disculpa y dejaría entrar al conductor que debía. Estas cosas pasaban. La gente cometía errores. Pero Karen no dio marcha atrás. En cambio, enderezó el volante, estacionó perfectamente dentro de las líneas y apagó el motor. La señal intermitente detrás de ella se encendió y encendió, repentinamente sin sentido. La mujer sintió una opresión en el pecho, no era rabia todavía, sino incredulidad. De esas que te hacen cuestionar si las reglas básicas aún existen. Se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando por el parabrisas como si la proximidad pudiera cambiar la realidad. Entonces se oyó el sonido que disipó todas las dudas. Beep. Karen cerró el coche con llave. Ese único pitido electrónico cortó el aire como la puntuación al final de una frase. No fue un accidente. No fue una confusión. Fue una decisión. La mujer finalmente tocó la bocina, una vez, educada pero firme. Sin agresividad. Lo justo para decir, oye, te estaba esperando. Karen se detuvo a medio paso. Lenta y deliberadamente, se dio la vuelta. La promesa de la luz intermitente había terminado. Y lo que viniera después no sería silencioso. Karen no se apresuró. Eso fue lo primero que notaron todos. Se quedó un momento junto a su camioneta, con las llaves colgando de sus dedos, como si el tiempo mismo hubiera acordado esperarla. El bocinazo a sus espaldas no la había sobresaltado, sino que la había llamado. Lentamente, se ajustó las gafas de sol, levantó la barbilla y se giró por completo hacia el coche que la esperaba. Su expresión no era de confusión. No era de disculpa. Era de molestia, como la de alguien que acaba de ser molestado por la audacia de otra persona. Dio unos pasos mesurados hacia adelante, con los tacones resonando suavemente contra el pavimento. Cada paso parecía deliberado, controlado, casi ensayado. No era una retirada. Era un avance. La mujer del coche bajó la ventanilla hasta la mitad. Disculpe, gritó con voz serena. Estaba esperando ese lugar. Tengo la luz intermitente puesta. Karen se detuvo. Se plantó en el suelo y cruzó los brazos, desplazando el peso hacia una cadera. La postura decía más que cualquier palabra, no me muevo. No te vi, respondió Karen rotundamente. El intermitente seguía parpadeando detrás de ella, con un ritmo constante imposible de pasar por alto. He estado aquí, dijo la mujer, señalando suavemente el intermitente. Todos los demás lo vieron. Karen soltó una risa breve y sin humor. Bueno, ya estoy aparcada, dijo. ¿Y qué quieres que haga? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cortantes y sin remordimientos. Una pareja cercana aminoró el paso, balanceando ligeramente las bolsas de la compra mientras fingían no mirar. Un hombre que cargaba la compra en el maletero se detuvo, mirando a las dos mujeres. El aparcamiento empezó a acercarse.
La mujer del coche sintió que se le agotaba la paciencia. Solo quiero el sitio, dijo. Eso es todo. Karen apretó los labios. Dio otro paso adelante, acortando ligeramente la distancia, invadiendo el espacio sin tocarla. Deberías haber sido más rápida, espetó. Así funcionan los estacionamientos. No era cierto, y todos lo sabían. Karen se dio la vuelta antes de que la mujer pudiera responder, despidiéndola con un gesto de la muñeca. Al comenzar a caminar hacia la entrada del centro comercial, tenía los hombros erguidos y un paso seguro. Para cualquiera que la observara, parecía una victoria. Pero el derecho tiene peso. Y con cada paso que Karen daba para alejarse de ese lugar de estacionamiento robado, la tensión a sus espaldas se hacía más intensa, la seguía, esperando el momento en que finalmente la detuviera. Karen apenas había dado unos pasos hacia la entrada cuando la voz de la mujer se alzó, no fuerte, ni chillona, pero lo suficientemente firme como para atravesar el ruido habitual del estacionamiento. Eso no es justo, dijo. Karen se detuvo de nuevo. Lentamente, giró la cabeza por encima del hombro, como quien decide si una situación merece la pena. Apretó la mandíbula. Exhaló bruscamente, como si la agobiara la necesidad de educar a alguien inferior. La vida no es justa, respondió Karen, ahora más alto. El cambio de volumen fue sutil pero intencional. Ya no era solo para la mujer. Era para la gente que estaba cerca. Para el público que se estaba formando sin que nadie los invitara oficialmente. Un hombre que empujaba un carrito se detuvo por completo esta vez. Dos adolescentes se apoyaban en un coche a pocos metros de distancia, susurrando entre sí. Alguien al otro lado del carril levantó ligeramente su teléfono, fingiendo revisar un mensaje mientras inclinaba la cámara lo justo. La mujer salió del coche. Ese simple gesto lo cambió todo. Esperé, dijo, de pie junto a su puerta. ¿Viste la señal de giro? Karen se burló. Estás siendo dramático, dijo, agitando la mano. Solo es un lugar para estacionar. Su voz resonó, rebotando en las puertas de los autos y el concreto. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se desvanecieron. El bullicio del centro comercial se suavizó, reemplazado por la inconfundible atracción del conflicto. No es solo un lugar para estacionar, respondió la mujer, intentando mantener la compostura. Es cortesía común. Karen volvió a reír, esta vez más fuerte. Ay, por favor. Siempre creen que el mundo les debe algo. Un teléfono estaba completamente levantado. Sin fingir. Siguió otro. Las luces rojas de grabación se encendieron. Acabas de robar ese lugar, gritó alguien desde detrás de un sedán estacionado. Karen giró la cabeza bruscamente hacia la voz. Ocúpate de tus asuntos, ladró. La orden tuvo el efecto contrario. Se extendieron los susurros. Alguien murmuró, está loca. Otro dijo. Esto va a subirse a TikTok. Entonces Karen se fijó en los teléfonos. De verdad que los notó. Su mirada iba de una pantalla a otra, la irritación se transformó en algo más agudo, una actitud defensiva. Deja de grabarme, gritó. No tienes derecho. Pero su voz seguía subiendo de tono, cada frase más fuerte que la anterior. Cuanto más exigía privacidad, más atención atraía. En el reflejo de la ventanilla de un coche, Karen se vio a sí misma. Brazos agitándose, voz resonando, desconocidos mirándola. Y en lo más profundo de la ira, una silenciosa comprensión se apoderó de ella. Esto ya no estaba bajo su control. La voz de Karen cambió antes que sus palabras. Adoptó un tono más agudo y pausado, el que usa la gente cuando cree que la autoridad es algo que puede invocar cuando la necesita. Enderezó la espalda, cuadró los hombros y miró a su alrededor, como si desafiara a cualquiera a desafiarla. ¿Sabes quién soy? Preguntó. La pregunta le cayó con un extraño vacío. Nadie respondió. Algunas personas intercambiaron miradas. Un hombre arqueó las cejas ligeramente, indiferente.
La mujer que había estado esperando el lugar simplemente se quedó mirando, sin saber si reír o sentirse insultada. Karen interpretó el silencio como una invitación. Tengo contactos, continuó, señalando vagamente hacia el centro comercial. Vengo aquí todo el tiempo. ¿Me conocen? Un adolescente que filmaba susurró, ¿quién es ella? Su amigo negó con la cabeza. La mujer volvió a hablar, con calma. Eso no cambia el hecho de que me hayas quitado el puesto. Los ojos de Karen brillaron. Sí, así es, espetó. Tengo que ir a otros sitios. No tengo tiempo para esto. La ironía flotaba en el aire, ella era la única que se negaba a marcharse. Un hombre de mediana edad finalmente se adelantó un poco. Señora, dijo, cuidadoso pero firme, estaba esperando. Todos lo vimos. Karen se giró hacia él. No estaba hablando con usted. Su voz se elevó por completo, lo suficientemente aguda como para llamar la atención desde el otro lado del aparcamiento. Una madre acercó a su hijo. Un carro de seguridad a lo lejos redujo la velocidad, su conductor observaba con curiosidad. Karen gesticuló con furia. Esto es acoso, declaró. ¿Todos me están grabando? Eso es ilegal. Es un aparcamiento público, respondió alguien. Karen los ignoró. Llamaré al gerente, dijo, sacando su teléfono dramáticamente, sosteniéndolo como una placa. Conozco al gerente. No marcó. En cambio, se quedó mirando la pantalla y luego volvió a levantar la vista, observando los rostros, buscando miedo, reconocimiento o sumisión. No encontró nada. La mujer se cruzó de brazos, imitando la postura anterior de Karen. Puedes llamar a quien quieras, dijo. Aún así, ocupaste mi lugar. El rostro de Karen enrojeció. Su autoridad había sido cuestionada. Su identidad no había logrado intimidar. Y cuando el poder no funciona, busca algo más fuerte. Karen levantó la barbilla y dio un paso más cerca, alzando la voz una vez más, ya no preguntaba quién era, sino que exigía que todos lo recordaran. El estacionamiento ya no parecía un estacionamiento. Parecía un tribunal sin paredes. Sin juez, sin jurado, solo un círculo creciente de desconocidos atraídos por las voces alzadas y la creciente tensión. Los carritos estaban abandonados. Las puertas de los autos permanecían abiertas. La gente se demoraba más de lo necesario, fingiendo esperar a alguien, fingiendo no mirar fijamente. Pero todos observaban. La mujer permanecía en silencio, con los brazos cruzados, su frustración contenida pero visible. No gritaba. No gesticulaba descontroladamente. Su calma se había convertido en un contraste, uno que perjudicaba a Karen más que cualquier argumento. Karen, en cambio, llenó el espacio de ruido. Esto es ridículo, espetó. Yo aparqué primero. Punto final. Aparcaste después de que ella esperara, respondió una mujer del público. Karen se dio la vuelta. ¿Te lo pregunté? No, dijo la mujer, imperturbable. Pero ocupaste su lugar. Un murmullo recorrió a los espectadores. Algunos asintieron. Los teléfonos se acercaron. Alguien murmuró, se equivoca. Karen no oyó. Su mirada recorrió a la multitud, buscando apoyo, pero no lo encontró. Cada rostro parecía un desafío. Cada susurro sonaba a juicio. Un hombre cerca del borde intervino. Mueve el coche, dijo. No vale la pena. Karen rió con fuerza. ¿Por qué debería moverme? No hice nada malo. Las palabras le sonaron secas. La mujer finalmente volvió a hablar. No quiero una escena, dijo. Solo quiero lo justo. Karen se burló. Entonces deberías haber llegado antes. Así no funcionan las anteojeras, respondió alguien de inmediato. Algunas personas rieron entre dientes. El sonido fue bajo, pero profundo. El rostro de Karen se sonrojó aún más. Señaló a la multitud. Todos se están uniendo contra mí, dijo. Esto es acoso escolar. No, dijo el hombre con calma.
Es responsabilidad. Esa palabra quedó en el aire más tiempo que cualquier insulto. Karen apretó los puños. La multitud había elegido, y no era sutil. Ya no era la víctima de su propia historia. Era el obstáculo. Los teléfonos seguían grabando. Los susurros se convertían en declaraciones. Karen, rodeada de gente pero completamente sola, se dio cuenta de algo incómodo. Aún podía irse. Pero ahora, hacerlo se sentiría como perder. Y Karen nunca había aprendido a hacerlo en silencio. El pequeño carro eléctrico de seguridad entró en el carril con un suave zumbido mecánico, su luz intermitente apenas se notaba en comparación con la tensión que ya reinaba. Para cuando llegó el personal de seguridad, ya había pasado el momento en que la autoridad podía calmarlo con suavidad. Un guardia uniformado llamado Mark bajó del carro, ajustándose la gorra mientras observaba la escena. Su mirada pasó del grupo de curiosos a los teléfonos que aún estaban en alto, y finalmente a Karen, quien se irguió de inmediato, como si este fuera el refuerzo que había estado esperando. Por fin, dijo Karen en voz alta. Esta mujer me está acosando. Mark levantó una mano con calma. Respiremos un poco, dijo. ¿Cuál parece ser el problema? Me está acusando de robarle su plaza de aparcamiento, espetó Karen. Aparqué legalmente. Empezaron a grabarme sin motivo. Mark se giró hacia la mujer. Señora. Estaba esperando con la luz intermitente puesta, respondió ella con serenidad. Se detuvo por el lado opuesto. Antes de que Mark pudiera responder, 3 voces hablaron a la vez. Todos lo vimos. Se metió. Se puso en su lugar. El guardia miró a su alrededor, observando las cabezas que asentían, los teléfonos aún encendidos. Su expresión cambió, no sorprendida, sino resignada. Señora, le dijo a Karen, manteniendo un tono neutral, varios testigos dicen lo mismo. Karen se burló. ¿Testigos? Solo son gente aburrida con teléfonos. Mark exhaló lentamente. Voy a pedirle que mueva su vehículo para que podamos calmar esto. La palabra pedir le pareció un insulto a Karen. Rotundamente no, espetó. No me voy a mover. No hice nada malo. Mark lo intentó de nuevo. Si se niega, esto puede convertirse en un problema mayor. Karen se acercó, bajando la voz hasta convertirla en algo cortante y controlado. No me dices qué hacer. El guardia miró a la mujer y luego a Karen. La situación ya no era sobre aparcar, sino sobre cumplir. Para cuando Mark llamó por radio a un supervisor, la multitud ya había decidido cómo se vería esto en línea. La presencia de seguridad no tranquilizó a Karen, sino que la desafió. Y la autoridad, al llegar tarde, solo le había dado un nuevo oponente. El carrito permaneció inactivo. Las cámaras seguían grabando. Y Karen, en lugar de ceder, se aferró más a la situación, sin darse cuenta de que cada segundo agravaba las consecuencias que la aguardaban. La ira de Karen no salió de golpe, sino que se desató. Al principio, solo era su voz, ligeramente temblorosa por el volumen. Luego, fueron sus palabras, deslizándose por encima de la imagen de cautela que intentaba mantener. La multitud se dio cuenta antes que ella. El guardia se dio cuenta. Incluso la mujer a la que le había quitado el puesto se dio cuenta. No lo entiende, espetó Karen de repente, con las manos apretadas a los costados. Siempre me pasa esto. Mark hizo una pausa. Señora, vamos a... No, interrumpió Karen. Siempre intentan presionarme. El cambio fue sutil pero inconfundible. Ya no se trataba de una plaza de aparcamiento. Algo más antiguo estaba emergiendo, algo más pesado. Trabajo duro, continuó Karen, alzando la voz de nuevo, pero ahora con un matiz de tensión. Siempre soy yo la que sigue las reglas, y de alguna manera sigo siendo la mala. La multitud se quedó en silencio. Los teléfonos seguían colgados, pero los susurros cesaron. El espectáculo se había vuelto incómodo. La mujer miró a Karen con atención. Nadie te está atacando, dijo en voz baja. Solo queremos que muevas el coche.
Karen rió, pero le salió una risa hueca. Por supuesto que dirías eso. Sus ojos recorrieron el círculo de rostros, como si esperara que se volvieran hostiles en cualquier momento. Esto es exactamente igual que antes, murmuró. ¿Cómo que?, preguntó alguien. Karen dudó. Por un momento, pareció que iba a detenerse. Que iba a recomponerse. Pero el orgullo y la frustración se entrelazaban demasiado. Me han culpado antes, dijo. Por cosas que no fueron mi culpa. Y no voy a permitir que vuelva a suceder. Mark se acercó un paso más, con voz suave. Nadie te culpa de nada más. Solo de esta situación. Pero Karen negó con la cabeza. Todos son iguales, dijo, señalando a la multitud. Ves una cosa y decides quién soy. La ironía ondeó en el aire. Su compostura se quebró aún más. Sus gestos se volvieron más bruscos. Su respiración, más rápida. La ira seguía ahí, pero ahora se escondía tras ella el miedo. La mujer bajó los brazos. Esto no tiene por qué ser así, dijo. Karen la miró fijamente, con los ojos vidriosos y la mandíbula apretada. Por primera vez desde que empezó, Karen parecía menos alguien con el control, y más alguien luchando contra fantasmas que no tenían nada que ver con un estacionamiento. Y una vez que el pasado se filtra en el presente, no hay manera fácil de volver a sellarlo. El momento no explotó, sino que se desplomó. Karen se quedó rígida, con el pecho subiendo y bajando demasiado rápido. El ruido del aparcamiento volvió a invadir la sala, carritos lejanos traqueteando, motores en marcha, alguien riendo a lo lejos. La vida normal intentaba reanudarse. Pero allí, dentro del círculo, todo estaba suspendido. Mark volvió a hablar, esta vez con más firmeza. Señora, esta es su última petición. Por favor, mueva su vehículo. La palabra última sonó diferente. La mirada de Karen se endureció. La incertidumbre que había atravesado su ira se desvaneció, sellada por algo más frío. Negó con la cabeza una vez, lentamente. No. La multitud respiró a la vez. Si se niega, continuó Mark, quizás tengamos que involucrar a las autoridades locales. Eso fue todo. Karen dio un paso adelante de repente, señalando con el dedo a centímetros de su pecho. No me amenazará, gritó. Conozco mis derechos. Los teléfonos se pusieron más sonoros. Alguien jadeó. Otra voz susurró, ya está. Señora, retroceda, advirtió Mark. Karen no lo hizo. Esto es abuso de poder, gritó, girándose hacia la multitud. Todos ven esto, así es como tratan a la gente. La mujer que había esperado el lugar habló en voz baja pero clara, mueva el auto, Karen. Por favor. Escuchar su nombre, pronunciado con calma, sin enojo, le pareció un insulto. No me diga qué hacer, gritó Karen. Su voz se quebró en la última palabra. Mark volvió a coger la radio. Supervisor, necesito ayuda inmediata. Karen rió, cortante y desquiciada. Adelante. Llame a quien quiera. Un supervisor de seguridad llegó momentos después, seguido de otro carrito. La situación se había intensificado oficialmente, pero Karen no vio una resolución inminente. Vio una confrontación. El supervisor escuchó brevemente, observó a la multitud, vio los videos que seguían grabando. Señora, dijo, tiene que mover su vehículo ahora. Karen se cruzó de brazos. Oblígueme. El silencio que siguió fue denso e inconfundible. Se había cruzado la línea, no por la fuerza, sino por la negativa. Karen había llegado al punto en que ceder sería peor que las consecuencias. Y una vez que desafías a la autoridad a actuar, no hay vuelta atrás, solo lo que sucede después. Para cuando Karen se dio cuenta de que la multitud ya no era su mayor problema, ya era demasiado tarde. Los videos se subieron antes de que el personal de seguridad terminara de hablar. Los dedos se movían más rápido que la razón, los pulgares pulsaban publicar, compartir, subir, convirtiendo minutos de confrontación en evidencia permanente.
Para cuando Karen aún estaba de pie en el estacionamiento, Internet ya había comenzado su juicio. «Es tendencia», susurró un adolescente, mirando su pantalla. Otra voz la siguió, alguien encontró su nombre. Karen no oyó nada. Seguía discutiendo con el supervisor, seguía insistiendo en que la estaban atacando, seguía convencida de que alguien, en algún lugar, intervendría y le daría la razón. Pero en línea, la historia ya estaba escrita. Los clips se unieron, ella señalando, sus gritos, su negativa a moverse. Los subtítulos llenaron los espacios en blanco que nunca llegó a explicar. El ladrón de estacionamiento se niega a irse. Karen colapsó en un centro comercial. Sentimiento de derecho captado por la cámara. Los comentarios llegaron por cientos, luego por miles. ¿Por qué no se mudó? ¡Qué vergüenza! Tuvo tantas oportunidades. La mujer que había esperado el momento apareció brevemente en un clip, tranquila, serena, razonable. El contraste era brutal. El teléfono de Karen vibró en su mano. Bajó la mirada una vez, frunciendo el ceño al ver la pantalla, y luego lo silenció sin leer. Las notificaciones seguían acumulándose, iluminando la pantalla una y otra vez como una alarma que se negaba a reconocer. El supervisor se hizo a un lado, hablando en voz baja por la radio. El guardia de seguridad evitó la mirada de Karen. Su tono había cambiado, menos negociación, más procedimiento. La multitud comenzó a dispersarse. Habían conseguido lo que buscaban. Contento. Cierre. Un momento para subir contenido y seguir adelante. Pero Internet no se movió. Karen se quedó paralizada mientras la voz de una desconocida flotaba en el aire. Ahora eres famosa. Se burló. Bien. Que lo vean. Lo que no entendía era esto: Internet no pide contexto. No espera explicaciones. No olvida. Para cuando Karen por fin volvió a mirar su teléfono, el veredicto ya se había emitido. Y el Tribunal de la Opinión Pública no tenía recurso de apelación. La multitud se dispersó como siempre, silenciosa, eficientemente, sin ceremonias. Los carritos de la compra reanudaron su traqueteo. Las puertas de los coches se abrieron y cerraron. Los motores arrancaron. La vida siguió adelante como si nada extraordinario hubiera sucedido. En cuestión de minutos, el círculo de espectadores se disolvió, dejando solo marcas de neumáticos, manchas de aceite dispersas y a Karen. Estaba de pie junto a su todoterreno, con los brazos cruzados, no en señal de desafío, sino en defensa propia. Los supervisores se habían alejado. El personal de seguridad ya no discutía. La situación había llegado a su fin sin aplausos ni gritos. Karen finalmente abrió el coche. La puerta se abrió con un clic sordo. Se detuvo, con una mano en el pomo, observando el aparcamiento. Ya nadie la miraba. La atención que había resistido, y que luego pareció alimentarse, había desaparecido. Esa ausencia se sentía más pesada que la multitud. Se deslizó en el asiento del conductor y cerró la puerta. El interior se sentía más pequeño que antes. El parabrisas enmarcaba una escena familiar, filas de coches aparcados, la luz del sol reflejándose en el metal, nada destacable. Su teléfono vibró de nuevo. Karen lo miró esta vez. Los mensajes se acumulaban sin cesar. Llamadas perdidas. Notificaciones de plataformas que no había abierto en años. Su nombre, su rostro, congelado a mitad de un grito en una pantalla que ya no reconocía. Bloqueó el teléfono y lo arrojó al asiento del copiloto. Frente a ella, el lugar de aparcamiento seguía allí. Ahora vacío. Esperando. La mujer que se lo había ganado hacía tiempo que se había marchado, el momento ya se desvanecía en la memoria de todos los demás. Karen arrancó el motor. Por un segundo, se quedó allí sentada, con las manos agarrando el volante y la mandíbula apretada. Aún podía irse. Aún podía fingir que no era nada. Solo otro mal momento en un largo día. Pero el aparcamiento no le devolvió la palabra. No la justificaba. No le importaba.
Rodeada de coches, de gente que ya se había marchado, Karen sintió algo desconocido en el pecho, no era ira ni indignación, sino aislamiento. Por fin salió del lugar. Y por primera vez ese día, se fue sin ganar nada. Para cuando el sol se ocultaba, el centro comercial había recuperado su ritmo habitual. Los coches iban y venían. Nuevos conductores buscaban sitio, ajenos al enfrentamiento que se había desatado apenas unas horas antes. El aparcamiento, en el centro de todo, estaba ocupado, desocupado y reclamado de nuevo, su importancia se borraba tan rápido como había aparecido. Para el aparcamiento, el día ya había terminado. Para Karen, apenas comenzaba. Condujo a casa en silencio, con la radio apagada, el zumbido del motor como único sonido que llenaba el coche. En cada semáforo en rojo, su teléfono vibraba contra el asiento de al lado. No lo cogió. Ya sabía lo que la esperaba allí, capturas de pantalla, comentarios, clips congelados en los peores momentos de su expresión. Desconocidos diseccionando su tono, su postura, sus palabras, como si conocieran toda su vida a partir de unos minutos de grabación. En casa, se sentó en la entrada más tiempo del habitual antes de entrar. La casa se sentía demasiado silenciosa. Demasiado quieta. Dejó las llaves en el mostrador y finalmente revisó su teléfono. Internet no había sido benévola. El video se había extendido mucho más allá del centro comercial, mucho más allá de cualquiera que entendiera el contexto que ella repasaba una y otra vez en su cabeza. Para el mundo, no había contexto, solo comportamiento. Y el comportamiento, capturado con claridad y compartido sin cesar, hablaba más fuerte que cualquier explicación. Karen se desplazó hasta que no pudo más. Se dijo a sí misma que estaban equivocados. Que a la gente le encantaba juzgar. Que cualquiera podía ser presionado demasiado en el día equivocado. Pero bajo esas defensas, una verdad más dura la presionaba, una que no podía apartar. Le habían dado oportunidades. Se las habían pedido con calma. Le habían ofrecido una salida. Y las había rechazado todas. Más tarde esa noche, el video del centro comercial se reprodujo en el teléfono de una desconocida en una ciudad completamente diferente. Alguien rió. Alguien negó con la cabeza. Alguien comentó, ¿por qué no se mudó? Era una pregunta simple. Karen permaneció despierta mucho después de la medianoche, mirando al techo, rememorando el momento en que pudo haberse marchado. El momento en que pudo haber dado marcha atrás. El momento en que pudo haber dicho, tienes razón. Ese momento había pasado. Mañana, Internet aún lo recordaría. La semana que viene, quizá menos. Con el tiempo, el mundo seguiría adelante. Siempre lo hacía. Pero Karen recordaría. No la multitud. Ni las cámaras. Ni los gritos. Recordaría la decisión. Porque al final, no se trataba de un lugar para estacionar. Se trataba de orgullo, puesto a prueba en público. De control, desafiado por la justicia. De lo rápido que una pequeña decisión puede definir una historia mucho más grande. Y a veces, las lecciones más fuertes llegan silenciosamente, mucho después de que todos los demás hayan dejado de mirar.